Declaramos tu presencia en este lugar. Declaramos la derrota a Satanás y a los demonios. Declaramos inoperante todo conjuro y toda fuerza antagónica. Declaramos que Cristo venció la cruz del Calvario y que a Él están sujetos principados y potestades. Y que en este lugar el poder, el dominio es de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Tome su lugar con una alabanza en sus labios. Gloria a Dios. Quiero en esta noche recordarles una doctrina bíblica, pero a la vez que se está olvidando y que hay que recordarla. Se está olvidando porque la condición de muchas personas nos indican eso. Pero esperamos que a usted y a mí no se nos olvide que Cristo ha prometido llevar a su presencia a un pueblo redimido con su sangre, que persevera en bien hacer, que espera día tras día el momento de encontrarse con Él en las nubes del cielo. Hablaremos del arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los salvos. Gloria al Señor. En la mañana veíamos acerca del cumplimiento del tiempo en el propósito de Dios y cómo se prepara el mundo para los diferentes sucesos de parte de Dios en la tierra. Llegamos hasta mirar que el mundo de hoy está preparado en el orden bíblico para que Cristo levante a su iglesia y para que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Lo veíamos por la palabra de Dios. De los acontecimientos de parte de Dios para el hombre en la tierra, la Biblia nos señala en estos últimos tiempos el arrebatamiento de los salvos, de los creyentes en Cristo, redimidos por su sangre. Amén, hermano. Gloria al Señor. Estamos viviendo el tiempo de los gentiles, que la Biblia habla. El tiempo de los gentiles comenzó desde que Israel fue sometida, subyugada por las naciones gentiles, desde el tiempo del cautiverio. Gloria al Señor. Y ha venido pasando de mano en mano. Israel ha sido sometida por los imperios, los cuales Dios habló a Daniel mediante el sueño de una estatua que se encuentra en el capítulo 2 de Daniel. Cuando Cristo vino a la tierra, dominaba Roma, el imperio romano. A los 70 años después de Cristo ascender al cielo, destruyeron Jerusalén y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo y la ciudad santa fue hollada. Y hasta el día de hoy los gentiles gobiernan el mundo. Israel y Jerusalén
no son cabeza de naciones, sino están hoy renaciendo, entrando en el panorama bíblico que la nación de Israel volvería a ser Estado para los días próximos a la segunda venida de Cristo. Entonces, vemos que las cosas están dándose de acuerdo a lo descrito en la Biblia, de acuerdo a lo que el Señor ha hablado. Pero para los creyentes, según Lucas capítulo 21, cuando el Señor habló de los acontecimientos finales, Dios le dijo a través de esta palabra al creyente que cuando se vieran estas cosas en los últimos días que anuncian que Cristo viene, estuviesen erguidos. Dicho de otra manera, se alegrasen, se contentasen, porque está cerca la redención, está cerca el ser rescatados, libres de este mundo, para estar con Cristo Jesús. Lucas 21, gloria al Señor. Versículos 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que para el creyente, para el Hijo de Dios, para el fiel cristiano, hablar de la venida del Señor es un gozo. Ver los acontecimientos que anuncian su pronta venida es un gozo. No puede ser una tristeza ni miedo, debe ser alegría, porque se acerca la redención de nuestras vidas. En los acontecimientos finales tendrá lugar el arrebatamiento de la iglesia. Los salvos serán sacados de este mundo de perdición, para que quede este mundo expuesto a la ira de Dios, que se manifestará mediante los juicios de la gran tribulación. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Muchos creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Otros creen que la iglesia va a subir al cielo a mitad de la gran tribulación. Pero nosotros creemos que la iglesia, los salvos, subiremos al cielo para encontrarnos con el Señor en el aire antes de la gran tribulación. ¿Dónde nos basamos nosotros? Número uno, en el contexto histórico, la Biblia señala que Dios siempre ha rescatado a los suyos cuando ha hecho un juicio sobre la humanidad. En el diluvio, Dios rescató a los suyos mediante el arca a través del agua. En el tiempo cuando Sodoma y Gomorra mereció el castigo, Dios sacó a Lot
de Sodoma y Gomorra y castigó la ciudad con el juicio del fuego, amén, y de azufre. Dios lo ha demostrado. En este tiempo tenemos promesa de parte de Dios que seremos rescatados, que saldremos de este mundo antes de manifestarse la ira de Dios sobre esta tierra para hacer juicio sobre los pecadores del mundo. Y esa es la esperanza gloriosa de todo creyente, de todo aquel que ha aceptado a Cristo, de todo aquel que le espera. Gloria al Señor. El versículo que leíamos en Apocalipsis, dice la palabra de Dios, capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Le está diciendo a la iglesia, la hora de la prueba sobre el mundo entero. Está hablando de la gran tribulación, de los juicios de la gran tribulación, porque Dios ha castigado sectores de la humanidad. Han habido cataclismos en diferentes lugares del mundo, pero a nivel general todavía no se ha visto que caigan los juicios de Dios a nivel general. Pero llegará ese día. Por lo tanto, la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo serán los 7 años de juicio sobre la tierra bajo el reinado del anticristo. Gloria al Señor. Y aquí Dios promete guardar a su pueblo de esa hora, de ese momento en que Dios castigará a este mundo con sus juicios. Levante su mano y dé la gloria a Dios. ¿Cómo lo hará el Señor? Lo hará mediante la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de los que vivan en Cristo Jesús en un momento cuando el Señor determine llevar a su pueblo. Tito capítulo 2, el versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes estamos aguardando o esperando la manifestación de nuestro Señor? Nosotros. El levantamiento de la iglesia es la esperanza bienaventurada. No podría decir nada de estas cosas si la iglesia tuviera que padecer los juicios de Dios en la tierra. Pero al ser rescatados, somos bienaventurados. A su nombre sea la gloria. Lucas capítulo 21, verso 36. Jesucristo dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si usted lee todo el capítulo 21 de Lucas, o desde el versículo 25, que hablan de los juicios de la gran tribulación, Jesucristo termina diciéndole al creyente: oren en todo tiempo, que sean tenidos por dignos de escapar a las cosas que vendrán a la tierra
de escapar del juicio de la gran tribulación y de estar en pie delante de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que la esperanza bienaventurada es el arrebatamiento de la iglesia. Cristo sacará los que estemos vivos y los que están muertos en Cristo resucitarán y estaremos con el Señor para siempre antes que manifieste su ira sobre esta tierra. De escapar, el creyente tiene el llamado de Cristo a estar orando en todo tiempo. Cuando la Biblia o cuando Cristo dice que hay que estar orando en todo tiempo para poder escapar, lo que está señalando es una vida de devoción constante, permanente, hasta que ese día suceda. Por eso hay un llamado para el que se ha descuidado, para el que se ha descarriado, para el que ha tomado el Evangelio porque tiene varios años en él, lo ha tomado como una rutina, como una religión, ya no le encuentra bonito al Evangelio, ya no le encuentra bonito a los cultos, ya no le encuentra bonito alabar a Dios. Es un llamado para esa persona que despierte antes que sea demasiado tarde. Que viva el Evangelio con todo corazón. Que viva el Evangelio con gozo y alegría. Que persevere orando, sirviendo a Dios, esperando día y noche la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Aleluya. Dios nos dice en su palabra para que puedan escapar. Si el Señor no nos sacara de esta tierra antes que los juicios cayeran, ¿en dónde nos escaparíamos nosotros? ¿En dónde escaparía la iglesia? No, tiene que sacarlo de esta tierra. Y eso lo hará en el levantamiento de la iglesia llamado rapto, para poder librarnos de los juicios que vendrán sobre la tierra. A su nombre, gloria. Este acontecimiento es el que estamos esperando muy prontito. Por eso insistimos, venga el culto, saque tiempo para orar, guárdese, no, aunque tenga que trabajar en medio de este mundo y hacer las labores de la vida, no se deje contaminar. Por eso estamos hablando de buscar al Señor, de mantener el temor de Dios en nuestro corazón. Amén. Para que el día que el Señor determine levantar a su pueblo, si estamos vivos, seamos llevados con el Señor, seamos transformados y escapemos de los juicios que vendrán a la tierra. Tito capítulo 2, verso 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Teniendo la esperanza de ser rescatado, de ser libre del juicio de Dios, el llamado está muy claro
Hay que renunciar a los deseos mundanos. Hay que renunciar a la impiedad. Hay que renunciar a todo lo que se llame maldad. Hay que renunciar a los deseos mundanos. Dicho de otra manera, no podemos dejarnos gobernar de los deseos de este mundo, de la vanagloria de este mundo, de las ilusiones de este mundo, porque nosotros esperamos al Señor Jesucristo y queremos escapar de los juicios que vendrán a la tierra. A su nombre, gloria. El apóstol Pablo, refiriéndose a este gran acontecimiento del levantamiento de la iglesia, escribe lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, en el espacio, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando llegue el cumplimiento de este tiempo final, el Señor descenderá con autoridad desde el cielo. Hará que los muertos que hayan muerto en Él, en Cristo, perseverando en el Evangelio, resuciten primero que los otros muertos. Los otros muertos van a resucitar más o menos a los 1000 años y tanto, para ser juzgados y echados al lago de fuego. Pero los que murieron salvos, los que antes de morir entregaron sus vidas a Cristo y perseveraron hasta la muerte, ellos se levantarán en el día del levantamiento de la iglesia. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados, dice el Señor en su palabra, para recibirlo a Él en el aire, donde se producirá lo que Apocalipsis 19 llama las bodas del Cordero. El encuentro de la iglesia salva con su Salvador. Estaremos allí y habremos escapado de este mundo, y en este mundo estará cayendo los juicios de Dios en el tiempo del reinado del anticristo sobre la tierra. Por esa razón, nosotros testificamos, predicamos, creemos que seremos rescatados de este mundo para no padecer la ira de Dios sobre esta tierra. La palabra arrebatados, que en el griego es arpazo, que significa llevar, tomar apresuradamente, nos habla de que será un momento instantáneo. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra griega para momento significa átomo. Dicho de otra manera, en una fracción de segundo. Será algo terrible, será muy ligero. Por eso el que no esté preparado no tiene chance de prepararse en el rapto de la iglesia. Hay que estar preparado. Hay que estar bien con Dios. Hay que estar perseverando.
Hay que estar orando, como dice el Señor, tarde y mañana y a mediodía. Cuantas veces usted se acuerde que el Señor viene, usted dígale: Señor, yo quiero estar contigo, quiero escapar. Mantenga la comunión con Dios en el trabajo, en la iglesia, en el hogar. Mantenga la comunión con el Señor, porque será en un átomo, en una fracción de segundo, que el Señor arrebatará a su pueblo para sacarlo de este mundo y librarlo de la gran tribulación. A su nombre sea la gloria. Levante su mano y dé la gloria a Dios. Aleluya. Si la iglesia, como creen algunos, no fuera levantada antes de la gran tribulación, la mencionaría Dios en su palabra en algún momento de las cosas que acontecerán finalizando esta era de los gentiles. Pero si usted estudia la Biblia, usted encuentra que la iglesia no se menciona después de Apocalipsis 4, la iglesia no se menciona. Se menciona a Israel, 144,000, se menciona otra clase de gentes con las cuales Dios tratará, pero la iglesia no se menciona, porque la iglesia no estará en la tierra, estaremos con el Señor. A su nombre gloria. La Biblia menciona que unos serán salvos porque no aceptarán la marca de la bestia, morirán por causa de no aceptarlo, serán salvos. Menciona que los israelitas van a ser perseguidos. Menciona 144,000 escogidos de las tribus de Israel, pero no menciona la iglesia, porque la iglesia ya está con el Señor. Alabado sea Dios. Al nombre de Cristo, gloria. Alabado sea Dios. La especial promesa de Cristo, declarada por su propia boca, de Lucas 21, 34 al 36, nos da seguridad que sí seremos rescatados antes de que acontezcan los juicios de Dios sobre la tierra. Volvemos a leer Lucas 21, 34 en adelante. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mirad por vosotros mismos. El Señor nos dice que usted y yo tenemos que velar por nosotros. No espere que otro vele por usted. No espere que otro lo guarde a usted. No espere que ande el pastor detrás de usted para que usted no haga lo malo. No espere que ande papá o mamá detrás. Dios te dice, es usted, si quiere salir de esta tierra en el día del rapto de la iglesia, usted tiene que velar por usted mismo. Porque papá y mamá no te podrán cuidar a toda hora, menos el pastor ni el líder. Usted y yo somos responsables. Y Dios nos dice, velad por usted mismo. ¿Cuántos velaremos por nosotros mismos? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? Porque si no es así, no escaparemos de las cosas que vendrán. Y el Señor dice, si ustedes velan, perseveran en oración, si ustedes se guardan, ustedes escaparán de las cosas que vendrán sobre esta tierra. Dicho de otra manera, serán levantados en el arrebatamiento de la iglesia.
¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Oiga esto. La Biblia dice con claridad que los que hemos aceptado a Cristo, hemos sido redimidos por el Señor, no estamos puestos para ira, estamos puestos para alcanzar misericordia. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11, leamos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Esto habla del rapto de la iglesia, que la gente no se va a dar cuenta cuando ya abran los ojos, el pueblo de Dios se ha ido. No habla de la segunda venida, porque la segunda venida será visible al mundo entero. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Gloria al Señor. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ese es el concepto del mundo. Mucha paz, mucha seguridad, mucha tecnología, aparentemente mucha confianza humana. Pero en esas condiciones habrá algo terrible, que es el levantamiento de la iglesia del Señor. Como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Cuántos no estamos en tinieblas? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. A nosotros no nos puede sorprender el Señor, porque nosotros le estamos esperando. Sorprenderá a la gente que no espera al Señor, la gente que no cree en el Evangelio, pero nosotros no seremos sorprendidos. Si el Señor viene en esta hora, no nos sorprende, ¿no?, que le estamos esperando. Por eso dice ustedes, nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros tenemos la luz del Señor, de su Evangelio. Ese día no nos puede sorprender a nosotros como ladrón. Verso 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. ¿Cuántos somos hijos de luz? Somos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dicho de otra manera, no somos del mundo. No estamos en el mundo de tinieblas. Por tanto, dice la palabra, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué dice el Señor? Esperando el arrebatamiento de la iglesia, nosotros no podemos dormir como los demás duermen. Y cuando se refiere a dormir, no se refiere al sueño físico, se refiere al descuido espiritual de la humanidad. Duermen espiritualmente. Nosotros no podemos dormir como los demás. Usted y yo tenemos que estar leyendo la Biblia constantemente. Usted y yo tenemos que venir a la iglesia para que la palabra nos renueve. Usted y yo tenemos que venir a orar para pedir a Dios fuerza y ayuda para seguirle esperando. Que otros pasen durmiendo espiritualmente, enfiestados, en borracheras, en bazares, en festivales, en ferias, pues que duerman. Pero usted y yo no podemos dormir como los demás duermen. Por eso no espere que el Evangelio sea diferente a lo que es. Por eso no espere que el Evangelio cambie. No, es que nosotros le estamos esperando todos los días. Y aunque usted no pueda venir al templo porque quizás alguna razón fuerte tiene, usted allí debe orar,
Usted debe allí clamar a Dios, usted debe allí encomendarse al Señor en su casa, en su hogar, en su viaje. Mire cuánta gente se monta a un bus y duermen espiritualmente. Algunos se echan la cruz como si eso fuera todo. Descuidados. Muchos andan borrachos conduciendo sus automóviles. Porque el mundo duerme espiritualmente, pero dice la Biblia, usted y yo no durmamos como los demás. A su nombre gloria. Porque usted y yo estamos esperando que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, volemos al cielo. ¿Cuánto estamos esperando? ¿Cuánto lo estamos esperando? ¿Cuánto lo estamos esperando? Por eso ha pasado 1 año, 2 años. 2013 va pasando y nosotros seguimos aquí viniendo al templo, orando, predicando, ayunando. Oramos por ratos en la noche, en el día. Evangelizamos, hablamos de Cristo, porque no queremos dormir como los demás duermen. A su nombre gloria. Entonces, verso 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Allá ellos. Pero nosotros, que somos del día, que somos conocedores de la palabra, que somos conocedores del Señor, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Lea el verso 9, léalo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, o sea que vivamos, o que durmamos, que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No nos ha puesto Dios para ira. Por eso no creo que la iglesia, el genuino cristiano, pase la tribulación, porque la tribulación será el día de la ira de Dios sobre la tierra. Y aquí nos dice categóricamente que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Aleluya. La Biblia dice que muy pronto el Señor levantará su pueblo para darle paso a otros acontecimientos, entre los cuales derramará los juicios sobre la tierra. Amén. Se manifestará el anticristo, el gobierno mundial, aceptando un líder mundial, los políticos, y aceptando un líder religioso mundial, los religiosos. Segunda de Tesalonicenses 2, 6 al 8 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién detiene? Al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifieste aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se refiere al anticristo, que cuando Cristo venga para gobernar el mundo,
lo va a derribar. Según Apocalipsis 19, señala que la bestia, anticristo y el falso profeta serán atados y los echarán vivos al lago de fuego. El Señor les hará el juicio. El levantamiento de la iglesia es para el cristiano la esperanza gloriosa. Es para el cristiano lo más grande que debe esperar, porque escaparemos a los juicios venideros. A su nombre sea la gloria. Hermanos, ¿qué es lo que detiene que se manifieste el anticristo y comiencen los juicios de Dios? Lo detiene el Espíritu Santo y su iglesia. La iglesia todavía está aquí en la tierra combatiendo contra el demonio. La Biblia señala que la lucha nuestra es contra las fuerzas de Satanás. Y mientras que esté la iglesia aquí, le será una piedra de tropiezo. No podrá existir el gobierno del anticristo junto con una iglesia de poder en la tierra.